Está grabando, pero sí, creo que sí. Ya, muy buenos días a todos. Gracias por tomarse esta mañana de viernes para compartir y aprender un poquito sobre las variables instrumentales conmigo. Yo soy Jacqueline Morillo, soy parte del núcleo Milenio para el estudio de la política, opinión pública y medios en Chile, y también soy estudiante de doctorado del Centro de Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. La gracia un poco de este tema es poder aproximar un tema que es bien árido y bien complejo en materia econométrica, pero intentar llevarlo un poquito al español e intentar ser un poquito más accesible desde la ecuación hacia el lenguaje cotidiano para que ojalá todos ustedes próximamente tengan las habilidades suficientes como para comprender los artículos que utilizan este tipo de estrategias metodológicas, así como también para ojalá puedan implementarlos al menos como controles o como potencialidades explicativas en sus investigaciones y sus desarrollos. Voy a aprovechar a hacer un pequeño disclaimer, y es que si perdemos un poquito de rigurosidad, es probable que sea porque intentamos transformar el lenguaje en algo un poquito más ameno para todos. Pero de todas formas vamos a intentar hacerlo lo más rigurosos y robustos posibles para que puedan trasladar eso después a su comprensión cuando se enfrenten con algún artículo que esté en este tipo de lenguaje. Ahora sí, comenzamos. A nivel de contenidos vamos a trabajar en primer lugar el problema de endogeneidad, que desde las ciencias sociales suele ser como uno de los cores y propios de cualquier fenómeno social. Vamos a repasar un poquito los supuestos clásicos de las regresiones y sobre todo las regresiones lineales. Y a partir de ahí vamos a abordar las variables instrumentales a partir de la construcción del modelo, de la lógica de creación y controles en materia de estimación. Vamos a revisar un poquito de código también en R, plataforma que para los que no lo conocen es un software libre, abierto y que nos va a permitir efectivamente profundizar y trabajar este tipo de estrategias sin grandes complejidades. Y también, bueno, vamos a revisar el tema de cómo incorporar controles, efectos fijos, y finalmente vamos a abordar un poquito algunos ejemplos y un breve resumen de lo que vamos a aprender el día de hoy. Siendo así, comenzamos ahora sí con nuestro gran problema de endogeneidad que nos atañe a las ciencias sociales de forma cotidiana. Y en el fondo, uno de los grandes desafíos de las ciencias sociales es estimar causalidad. Y la causalidad la vamos a entender a partir de la lógica que implica el efecto de una variable por sobre la otra y poder comprobar que el efecto de esa variable efectivamente es lo que genera el cambio en la otra. Para poder garantizar causalidad hay una serie de supuestos, y estos supuestos inicialmente exigen un experimento aleatorio controlado, exigen tener la capacidad de profundizar en ciertos elementos que muchas veces los fenómenos sociales no nos lo permiten. Siendo así, es importante reducir el problema de endogeneidad y los potenciales sesgos que pueda tener nuestro modelo con el fin efectivamente de garantizar una causalidad un poquito más limpia y un poquito más transparente para todos. Entonces ahora sí nos metemos de lleno en los supuestos clásicos de la regresión. Una regresión lineal implica un modelo lineal, y el modelo lineal suele ser nuestro punto de partida. Cuando nos sentamos a escribir un artículo, comenzamos a diseñar una investigación, muchas veces pensamos en modelos muchísimo más complejos, pero siempre testeamos a partir de un modelo lineal. Existen otras alternativas, tenemos discontinuas, tenemos otro tipo de modelos econométricos que están debajo de mi regresión, como podría ser una regresión cuadrática, que se ajusta a partir de un drift diffusion model, etc. Pero siempre a mí me gusta pensar desde lo más simple y luego ir ganando complejidad. Hoy vamos a basarnos en el modelo de regresión lineal. Sin embargo, es súper importante que tengan en cuenta que todo lo que vamos a conversar el día de hoy va a poder tener un poquito de inputs con ciertos
discrecionalidades sobre otro tipo de modelos que no sean lineales. Después, otro de los supuestos clásicos de la regresión es básicamente un muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio implica que cada unidad del universo que yo quiero tomar una muestra tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Es decir, si yo tengo un universo de 10 personas y voy a tomar una muestra de 3, cualquiera tiene la misma probabilidad de salir. A partir de ahí llegamos a la media condicionada nula. Y aquí entramos como en esos conceptos un poquito más raros, más extraños, más econométricos que nos suelen generar como cierto grado de dificultad, pero para explicarlo en fácil, digamos, la media o valor esperado de las perturbaciones o errores de la regresión va a ser 0 para todas las variables explicativas e independientes, las IES, o como ustedes lo quieran entender. Y ahora vamos a entender por qué esto es importante. Pero otro de los supuestos, el cuarto y para mí uno de los más importantes, es que no exista multicolinealidad perfecta. Es decir, que no haya dos variables explicativas que se unan en una combinación lineal de otras. Por ejemplo, si yo tengo y igual a x más 2x, pucha, probablemente eso me va a generar algún problema de los que vamos a ver a continuación. Y después, obviamente, el concepto de homocedasticidad, que quiere decir que la varianza de los errores debe ser constante a lo largo del tiempo. Si yo logro hacer todo este checklist en cualquiera de mis modelos clásicos, es decir, en cualquiera de mis regresiones lineales, puedo decir que se cumple el famoso teorema de Gauss-Markov, el cual sostiene que el estimador que yo estoy encontrando es el mejor estimador lineal insesgado. Probablemente se hayan enfrentado, sobre todo en papers metodológicos, con los conceptos MELI, Helio o Blue en inglés. La gracia es que puedo garantizar que mi modelo es, entre comillas, bueno. Entonces, ¿qué es la endogeneidad y por qué nos preocupa tanto? Bueno, cuando yo estimo una regresión lineal, un coeficiente beta va a estar asociado a una variable explicativa en una regresión lineal en tanto se considera endógeno. Sí, opción 1, existe una variable omitida. ¿Qué quiere decir que existe una variable omitida? Que no estoy poniendo dentro de mi modelo una variable que es fundamental para explicar el fenómeno que yo quiero explicar. Y esto básicamente lo que me va a generar es sesgo e inconsistencia en mis estimaciones. Opción 2, si existe una causalidad reversa. Es decir, si yo tengo una regresión que en donde X afecta Y, pero Y afecta X, beta no va a capturar el efecto causal que deseamos. Y finalmente el bad control, que si bien suena raro, las variables de control se van a ver afectadas por X. Por ejemplo, si yo tengo un universo donde estoy controlando por género y X está afectada por género, entonces esto va a implicar una interpretación de un beta de forma distinta a la interpretación que le damos cotidianamente. En este marco, si no hay presencia de ninguna de estas características anteriores, podemos decir que nuestro coeficiente es exógeno y estamos en perfectas condiciones para seguir analizando nuestros resultados y seguir trabajando sobre nuestro marco teórico, nuestras conclusiones más robustas desde una perspectiva más teórica. Sin embargo, si nuestro estimador es endógeno, nos estamos enfrentando a un problema. Y acá es importante hacer un breve paréntesis respecto de los tips sobre el concepto de identificación. Porque cuando la estimación de un parámetro es consistente, vamos a decir que ese parámetro está identificado. Y acá es clave el tamaño de nuestra muestra, dado que cuanto menor probabilidad de que el estimador se aleje del valor poblacional tengamos, eso va a responder a una muestra de menor tamaño en la gran mayoría de los casos. Y esto se conoce como propiedad asintótica. En español, ¿qué quiere decir esto? Que cuanto más grande la muestra, el estimador que yo obtengo se va a parecer mucho más a ese estimador imaginario del modelo real de cómo se conforma mi universo de datos. El conjunto de datos, la especificación y la variación de los datos que se utilizan para estimar los distintos modelos, y es decir, por consiguiente, los diferentes parámetros, se va a conocer como estrategia de identificación. Y estos son conceptos que se los van a encontrar sobre todo en la lectura de artículos
más tradicionales en materia de regresiones lineales, pero también de variables instrumentales. Entonces es importante tener como bien clarito este como pequeño glosario. Y ahora sí, caemos en la clave que nos va a detonar contra las variables instrumentales. Si la estrategia de identificación se convierte en convincente, es decir, cumple con estas lógicas con las que estábamos conversando anteriormente, nos vamos a encontrar que se está utilizando una variación exógena para poder identificar el parámetro. Si se fijan en algunas páginas, yo les dejé algunos capítulos o algunos apartados, algunas páginas de Wooldridge, que para mí, a mi juicio, es como el gran teórico de la econometría básica y un poquito menos básica. Así que si alguien tiene interés en profundizar en estos temas, en conocer el funcionamiento, les recomiendo. Wooldridge tiene N versiones y muchas están disponibles en la web, incluso liberadas. Entonces, mi objetivo va a ser combatir la endogeneidad. Y para combatir la endogeneidad, en mi modelo, yo pienso en mi modelo poblacional como una regresión lineal, en donde yo tengo una I que está evaluada para cada uno de los individuos de mi muestra. A partir de ahí voy a tener una ordenada al origen, voy a tener un beta que va a estar afectando a mi X, mi variable X, que también va a estar sujeta para cada uno de los individuos de mi muestra, perdón, en este caso del universo, y voy a tener un error. Y ese error también responde al individuo. Sin embargo, se puede sospechar que la variable X es endógena. Y por lo tanto, mi modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios no va a tener una interpretación clara. Entonces, a partir de acá, tengo la posibilidad de estimar un efecto causal a partir de una variable instrumental Z. ¿Por qué podría sospechar que efectivamente hay un poquito de endogeneidad en mi modelo? Bueno, por ejemplo, porque lo que comentábamos antes, tengo una variable W que está omitida, que me la está comiendo mi error, es decir, mi error se compone de un delta que afecta a W para cada individuo y de mi error propiamente tal del modelo, y que está, o que está correlacionada con X o explica y no está incorporada en el modelo. En este caso, dado que W no es observable, no la puedo incluir como control, que es una variable inobservable, y esto es súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno trabaja en materia de ciencias sociales o cuando uno trabaja con humanos. La motivación. Sí, yo puedo aplicar una encuesta y puedo medir la motivación, pero es motivación declarada, no es motivación real. Entonces yo puedo pensar que mi variable de motivación es una variable inobservable. Mi deseo, mi perseverancia. Entonces, todo eso es muy difícil de operacionalizar per se. En estos casos, dado que es inobservable o dado que es endógeno, puedo decir que el valor esperado del error, es decir, de este epsilon que tenemos acá, dado mi X, que es mi variable de interés, va a ser distinto de 0. Y acá es donde matemáticamente se me va a explicar un poquito más por qué esto es un lío cuando tengo que empezar a construir un modelo que sea un poquito más robusto. Y básicamente porque la parcial de y sobre la parcial de x, que es quien determinaría mi beta, no va a ser beta, sino va a ser beta y algo más, que va a ser la parcial de e sobre la parcial de x. Y mi beta poblacional va a ser distinto a mi beta estimado. Y va a ser muy distinto. Y no solamente va a ser distinto porque estoy tomando una muestra, sino va a ser distinto porque matemática y econométricamente se tratan de conceptos distintos, incluyen más cosas. En esta lógica tenemos que solucionar esto. ¿Cómo lo soluciono? Con variables instrumentales. Y acá me gustaría también hacer otro disclaimer. Las variables instrumentales no, como cualquier otra metodología o cualquier otra aproximación metodológica o cualquier otro tipo de control que uno pueda aplicar sobre los modelos, no necesariamente van a ser la gran solución única al problema. No hay necesariamente consenso en toda la literatura de que sea un instrumento maravilloso, insalvable y único para solucionar este tipo de problemas. Sin embargo, es una de las soluciones disponibles. Y es bueno que nosotros sepamos utilizarlas para que la tengamos dentro de nuestra cartera y podamos pensar en cómo trabajarlas y la tengamos como una herramienta que nos permita
buscar solución sobre todo ese tipo de comentarios del revisor 2, que es como, no, es que en realidad tenés endogeneidad y no estás haciendo nada para controlarla. Ya, se testeó con una variable instrumental y efectivamente esto no me permitió solucionar mi problema. Entonces me puedo quedar con el estimador lineal porque es el mejor. O no, o lo testé con una variable instrumental y sí, efectivamente el resultado da algo interesante y vale la pena el análisis. Así que la solución lo podemos pensar como solución entre comillas. Pensémoslo como la herramienta que nos permite abordar este problema. Y acá vamos a entrar como en la lógica más de copucha académica. Allá por el año 2001, Acemoglu y Robinson sacaron un artículo que fue bien revolucionario, que fue el primer artículo en el que ellos incorporan las variables instrumentales. Y básicamente lo que hacen es analizar las diferencias en las tasas de mortalidad de los colonizadores europeos para estimar el efecto de las instituciones sobre el desempeño económico actual de los países. Es bien interesante, el artículo metodológicamente plantea algo que es innovador, tiene una aproximación metodológica muy novedosa. Sin embargo, ellos utilizan una serie de variables bien controvertidas, porque los datos que tienen de disponibilidad de mortalidad en la colonia son datos bien dudosos en su origen. Y tiene sentido porque datos de mortalidad hace 300 años son complejos. Utilizan datos de obispos, utilizan datos de distintas estancias militares, algunas incluso que están en su campaña activa, entonces las bajas son mayores. Y su argumento es que los países que tienen un mejor desempeño económico ahora es porque los colonialistas más eh, institucionalmente robustos tendieron a instalarse en aquellos lugares donde las tasas de mortalidad eran menores y utiliza la tasa de mortalidad efectivamente para poder testear esto. ¿Qué pasó ante esta situación? Un académico un poquito más tradicional en materia econométrica, que es David Albony, decidió criticarlos muy cerquita de cuando sacaron el paper, comienzo del año 2002. Y básicamente lo que ellos sostuvieron fue los datos están raros, la explicación de tus variables no necesariamente son claras, nos encontramos en una situación bien compleja para ver cómo están organizando sus datos, los usan de manera conveniente, entonces el artículo no está cumpliendo la rigurosidad que ellos querían. Sin embargo, este paper de respuesta estuvo esperando 11 años para ser publicado, dado que Acemoglu y Robinson muy rimbombantes y metodológicamente hicieron no solamente en este tema, sino en muchísimos otros, ellos vienen del área de la economía, lograron hacer un cambio sustantivo, un aporte sustantivo. Entonces, este paper de respuesta esperó harto tiempo en el tintero de los evaluadores, hasta que en el año 2012, Acemoglu y Robinson deciden efectivamente dar respuesta y se publican el artículo de Albony con las críticas y el artículo de Daron Acemoglu, sí, efectivamente, este, las respuestas a sus críticas. Esto es un poquito de copucha académica, pero también para que sepan dónde ir a buscar el origen de las variables instrumentales y que eventualmente puedan ver cómo se van complejizando a lo largo del tiempo y para que cachen que también es una metodología relativamente nueva, o es un abordaje metodológico relativamente nuevo. Entonces, eso también gana interés, sobre todo en ciertos niveles o estándares de publicación que buscan que haya novedad, que haya innovación metodológica, etc. Pero vamos un poco más a las manos en la masa, cómo se construye un modelo. Y ahora vienen una serie de transparencias que son un poquito más enfocadas en la lógica teórica econométrica, para luego sí pasar en la aplicación propiamente tal de los modelos. Esto es importante más que nada porque esta conversación va a pasar, va a quedar en YouTube, ustedes la van a poder consultar. Sin embargo, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan la historia completa, la película completa, no solamente la teoría, sino también cómo lo pienso esto en la práctica, cómo hago el diseño de un artículo para esto, cómo comprendo el diseño de un artículo que estoy leyendo en materia de variables instrumentales,
y acto seguido, cómo puedo yo ejecutar un código de variables instrumentales. Así que básicamente acá tenemos una regresión normal, clásica, donde tengo una variable X que afecta a una variable Y de manera técnicamente causal. Puede haber una variable W que esté afectando a Y y que eventualmente no la esté contemplando. Puede haber una variable W que esté afectando a X de determinada manera y no lo esté considerando para el análisis propiamente tal. Entonces yo decido incorporar una variable Z que tenga relación con mi X, sin embargo no tenga relación con mi Y. Y es súper importante que tenga relación con mi X, pero que no tenga relación con mi Y. Si Z tiene relación con Y, nos vamos a encontrar en una serie de problemas no menores. Entonces, ¿cómo trabajo a partir de mi variable instrumental Z? Bueno, necesito cumplir dos condiciones. La primera es econométrica y la segunda es teórica. Econométricamente, tiene que pasar que la covarianza de X y Z sea distinto de cero. Es decir, los cambios de X respecto a Z tienen que ser distintos de cero. Y ahí vamos a entrar un poquito más a desmenuzar esta primera etapa estadística, es medible, etc. Pero yo creo que lo más importante aquí es la restricción de exclusión, que suele ser más de corte teórico. Y es que la variable Z solo debe afectar a Y a través de X. Y es importantísimo ese solo. Más que nada porque si tengo algún efecto de Z sobre Y y de Z sobre X, también nos vamos a encontrar con una serie de problemas no menores a la hora de construir econométricamente nuestro modelo. Entonces, bajo las condiciones anteriores, y acá empezamos con los símbolos raros y las letras griegas, es posible estimar la primera etapa y la forma reducida, que se llama, o segunda etapa. Efectos de esta presentación van a ser sinónimos. Donde voy a tener en una primera etapa mi variable X, que yo la tenía por acá, va a tener su ordenada al origen, y va a estar regresionada con mi variable Z, que va a tener su, entre comillas, beta, o coeficiente, asociado. Básicamente, Z va a afectar a X. Y obviamente el error del modelo, que eso siempre está. Luego, en mi forma reducida o segunda etapa, en mi variable dependiente o mi variable explicada, y voy a tener una ordenada al origen y voy a tomar estos datos de aquí y los voy a insertar aquí. Y esto va a hacer que efectivamente pueda garantizar de alguna u otra manera algún tipo de mecanismo de causalidad, limpiando mi modelo de hasta cierto punto un grado de endogeneidad. Ahí vamos a conversar un poquito más sobre la causalidad, quizás en las preguntas. De esta forma va a quedar en evidencia que gamma no puede ser cero, es decir, el coeficiente, la relación entre Z y X no puede ser cero. ¿Por qué? Porque cuando voy a estimar mi beta a partir de lo parcial y parcial X y hago el cambio, etcétera, me queda en el denominador mi gamma. Y mi gamma, si es cero, es matemáticamente insolventable esta ecuación. Entonces, gamma tiene que ser distinto de cero. Y ahí porque es importante que la relación entre X y Z sea bien clara, por lo menos en esta primera etapa. Entonces, como resumen de la construcción de mi modelo, mi variable instrumental va a tener que cumplir con las condiciones teóricas y las condiciones econométricas. Como condiciones econométricas, Z debe explicar suficientemente bien la variación de X. Volvemos a nuestra primera ecuación. La gran duda y la gran discusión está en qué quiere decir suficientemente bien. Suficientemente bien puede decir que si un instrumento explica poquita variación, va a ser débil. Sin embargo, si el instrumento Z no va a diferir de mi X, entonces Z va a ser tan endógena como X. Y voy a estar haciendo un desarrollo innecesario, cargando mi paper de ecuaciones que no agregan valor. Esta condición es chequeable. Es chequeable econométricamente, como vimos en nuestra primera etapa, podemos aplicarle cuanto test querramos,
es súper contundente la explicación que podemos dar en esta materia. Sin embargo, y yo creo que ahí es donde está la clave de las variables instrumentales y donde está el brillo del investigador, es en las restricciones de exclusión, en la parte teórica, donde Z debe afectar ahí solo a través de X. Si bien yo tengo cierto grado de testeabilidad, de si hay una relación entre Z e Y, lo más importante aquí es la argumentación teórica y explicar que esto corresponde a un supuesto intangible. O sea, no necesariamente puedo medir una variable inobservable en función, o sea, el efecto de una variable inobservable hacia ahí. Entonces, esto debe defenderse con sus argumentos y la evidencia no va a permitirnos probar algo desde una perspectiva cuantitativa, pero sí eventualmente generar cierto grado de apoyo a mi argumento y probablemente sea criticado y entremos en la lógica de Acemoglu y Robinson, donde pasan 13 años discutiendo lo mismo. ¿Cómo vamos a estimar este tipo de modelos? Bueno, aquí voy a pasarlo bien rapidito porque en el fondo es la lógica de cómo van a funcionar desde una perspectiva matricial los softwares informáticos, pero cuando yo estimo una regresión lineal a partir de mínimos cuadrados ordinarios, siempre el software lo que está estimando es la matriz x' menos 1 x'. Sin embargo, cuando pase a esta lógica de variables instrumentales, voy a estar trabajando con un z'(x) a la menos 1 por z'(i). O sea, va a entrar a jugar la interacción y la covarianza sobre todo de x y z y la interacción de z'(i). Si yo quisiera meter más de un instrumento, lo puedo hacer y efectivamente el software lo estima, pero ya se me empieza a complejizar la lógica matricial. Si bien se los dejo por si les interesa, también Wooldridge lo aborda de una manera súper interesante y dentro de todo econométricamente un poquito más sencillo. Pero pensemos más en lo que nos gusta hacer a nosotros. Y básicamente es generar a partir de nuestras ideas una lógica metodológica, valga la redundancia, que me permita testear esto dentro de un software. Códigos existen infinitos, plataformas existen infinitas. Yo por lo general cuando trabajo con variables instrumentales trabajo con Stata, eventualmente con R, pero también Python tiene sus librerías y se puede realizar de manera relativamente sencilla. Yo hoy les traigo un pequeño ejemplito de cómo construir un modelo a partir de datos de la CACEN. Estos datos más que nada están como bien enfocados en, bueno, esta es la CACEN en pandemia, entonces es bien interesante porque si bien es una encuesta reducida, es una encuesta que no fue hecha puerta a puerta, también le agrega cierto valor el hecho de que logremos recoger datos en un periodo tan complejo como fue el periodo de la pandemia. Está disponible y es de acceso público por si cualquiera de ustedes quiere sentarse a jugar a la CACEN. Y pueden replicar incluso este modelito que les traigo aquí, que es bien breve, bien chiquito. Y básicamente es un muy breve ejercicio que buscaba calcular el efecto del retiro del 10% en el ingreso de un hogar. Y se consideró como grupo tratado aquellos que hicieron un retiro y los que no lo hicieron como el contrafactual. Se estimó el estimador de corte transversal y se realizó el modelo MCO clásico con una variable dummy que va a representar si el hogar hizo el retiro o no hizo el retiro. Entonces, básicamente nosotros utilizamos el logaritmo del ingreso para poder explicar cómo había afectado este experimento natural o experimento de campo, citando un poco a Francisco que estuvo presentando hace un par de semanas atrás. Y lo que hacemos básicamente es tomar esta lógica experimental, pero también podría ser una regresión lineal de cualquier tipo, y aplicamos una serie de controles. Mi modelo va a quedar efectivamente como el logaritmo del ingreso por mi ordenada al origen, mi variable da mi retiro, mi variable presencia o ausencia de niños en el hogar, presencia o ausencia de adultos mayores en el hogar, la edad del jefe de hogar, la escolaridad del jefe de hogar y si la jefa de hogar es mujer. Ya, y ese era como básicamente el modelo, vamos a llamarlo modelo endógeno, que yo tenía en mente a la hora de aplicar esta estructura.
Y ahí nos encontramos, bueno, cómo funciona esto desde el código. Voy a pasarlo bien rapidito porque lo deben conocer la gran mayoría de ustedes, que es cómo realizar una regresión lineal. Primero voy a limpiar el ambiente para que no se me contamine con eventuales variables o cosas que haya hecho antes. Eso lo podemos ver en la primera línea del código. Luego voy a cargar todas las librerías que yo vaya a usar. Eh, ya que es importante mencionar que para el caso de variables instrumentales, yo solamente utilizo dplyr, pero por lo general como tenía el código con todas también, es bueno, no sé, si quieren hacer después algún gráfico, pueden tirarse un ggplot, si están trabajando con algo que requiera efectos marginales, pueden tener mfx, etcétera. Stargazer también suele ser útil, entonces por lo general es como el package mínimo para sobrevivir y no morir en el intento. Y a partir de ahí sí calculo mi regresión, la cual yo la estoy llamando modelo MCO, como pueden ver acá. Aplico mi regresión lineal, en donde voy a tener que el logaritmo del ingreso, que va a ser mi variable dependiente, va a depender, valga la redundancia, del retiro y de todos los controles, a partir de mi base de datos casero. Luego con Summary obtengo mi tablita y ese es mi modelo endógeno. Eso es una regresión lineal típica, común, sin ningún tipo de efecto extraño ni innovación metodológica. Sin embargo, a partir de mi modelo endógeno, yo puedo realizar una serie de test para confirmar distintas cosas, entre ellos el test de Hausman me va a permitir confirmar la presencia o ausencia de endogeneidad desde alguna perspectiva un poco más econométrica. Muchas veces lo solicitan sobre todo en los papers que son más económicos, o sea, en los journals que son más económicos, o que son un poquito más rigurosos desde la perspectiva metodológica. Sí suelen pedir test de Hausman o algún test que me permita revisar endogeneidad. Sin embargo, yo no necesito un test de endogeneidad para descubrir que haya endogeneidad, ya que desde una perspectiva lógica lo puedo suponer, considerando que el ingreso y el retiro del 10% se relacionan de manera bidireccional, ya que lo puedo pensar que aquellos hogares más pobres van a tender a retirar el 10%, mientras que aquellos hogares con más ingresos van a tender a no retirarlo, y al mismo tiempo, como tengo más ingresos, no retiro el 10% o no. Entonces, podría pensar que existe ahí algún tipo de endogeneidad. Y para eso vamos a utilizar una variable instrumental, que en este caso se nos ocurrió testear con deuda hipotecaria del hogar, donde también de la CACEN, trabajamos con puros datos de la CACEN, de la CACEN 2020, la CACEN en pandemia, donde construimos deuda hipotecaria del hogar a partir de su vivienda propia, arrendada, etcétera, o cuenta con una deuda, está pagando un dividendo, etcétera. Construimos 1 posee deuda, 0 no posee deuda. Y a partir de un modelo Logit, porque estamos trabajando con hartas variables categóricas y logísticas, aquí no necesariamente tiene que ser un modelo Logit, podemos volver a regresión lineal y aplicar un modelo similar al que tenemos aquí, pero lo interesante era poder mostrarles también que se puede hacer con un modelo Logit. Voy a estimar mi modelo Logit, que en este caso le puse Logit variable instrumental 1, donde voy a tener mi modelo. También otro dato importante a mencionar acá es que podría probarlo con un Probit en función de lo que me sea más útil, o sea, no hay restricción en el tipo de modelo que esté aplicando aquí. Entonces, a partir de ahí lo que voy a realizar es la construcción de mi variable instrumental en su primera etapa. Voy a generar mi variable de retiro, o sea, voy a incorporar mi variable de retiro en este caso como dependiente, y que va a depender de todos los controles y de mi variable construida deuda. Voy a especificar la data, voy a especificar el tipo de logit en este caso, porque cada tipo de modelo tiene sus especificaciones, y a partir de ahí corro mi primera etapa del modelo de regresión. Y eso sería todo para mi primera etapa, pero ahora quiero poder incorporar mi estimador de retiro en la segunda etapa del modelo. Y para incorporarlo en la segunda etapa del modelo, guardo los datos, que es lo que estoy haciendo aquí, de mi modelo anterior, o sea, de mi logit anterior, los guardo como X, como variable, para poder sí efectivamente engancharlo acá con retiro gorro dentro de mi base Casel y tirarme mi segunda etapa en
esta línea de código. Es súper sencillo, o sea, no estamos aprendiendo nada extraño, ni raro, ni que sea ninguna librería rara, ni ningún lenguaje extraño dentro de la conformación del código. Simplemente vuelvo a tirar una regresión, ahora sí con mi variable dependiente de interés, que en este caso es el logaritmo del ingreso, pero en vez de utilizar mi variable de retiro, voy a utilizar retiro borro, que es decir, es mi retiro estimado. Mi retiro estimado como a partir de una variable instrumental, que en este caso va a ser efectivamente la variable basada en deuda. Y a partir de ahí incluyo mis controles y tiro los resultados en mi segunda etapa, monono las tablas, escribo el marco teórico, envío a los revisores y que vuelvan con las críticas nomás. Pero básicamente así de sencillo es programar un modelo que incluya variables instrumentales básico. Uno puede complejizar esto, y acá ya le estamos agregando un poquito de complejidad porque le estamos metiendo controles, pero la gracia en el fondo es que no es complejo desde una perspectiva de programación poder abordar este tipo de estrategias. Así que los insto a que prueben con alguna base de datos, algún modelo que se les ocurra para ver cómo les va con estos códigos. Entonces, básicamente es importante, un poco lo vimos en el modelo que corrimos recién en nuestro R imaginario, pero sí es importante mencionar cuál es el rol de los controles y los efectos fijos. Cuando yo estoy trabajando en una regresión lineal, puedo trabajar con una fixed-f, puedo meter los controles que yo considere pertinente, con dummies, y básicamente aquí funciona de la misma manera, no hay ninguna complejidad adicional. Lo que se hace en este caso efectivamente es, se estima nuestra regresión endógena. En nuestra regresión endógena nos vamos a encontrar con nuestros controles, luego vamos a estimar nuestra regresión para construir nuestro instrumento, donde también vamos a incorporar los controles, y efectivamente vamos a replicar lo mismo para el caso de nuestra segunda etapa. Lo mismo funciona para la incorporación de efectos fijos. No hay ninguna dificultad econométrica mayor a priori que la incorporación en las tres ecuaciones. Es importante mencionar que si voy a trabajar con controles, deben estar incluidos en las tres. ¿Cuáles son las debilidades de esta estrategia? Porque como les comentaba al principio, ninguna metodología es perfecta, todas tienen críticas. El Kawin y las críticas son a la orden del día, así que ¿por dónde partimos? ¿Dónde nos tenemos que, entre comillas, cuidar, o dónde tenemos que tener el ojo, o dónde pueden llegar a venir los comentarios de mis colegas que puedan revisar el artículo y no vengan necesariamente del mundo de las variables instrumentales, o incluso aquellos colegas más robustos o revisores de algún journal? Bueno, efectivamente lo que nos pueden decir es que si una variable instrumental es lo suficientemente débil, esto se debe a que no está suficientemente correlacionado con la variable endógena. Entonces, no puede corregir la endogeneidad del modelo, estoy calculando otra cosa. Otro de los argumentos de debilidad que tenemos con las variables instrumentales es que aquellos instrumentos que son débiles, incluso cuando puedo considerar si es o no débil y empiezo a pensarlo y lo empiezo a analizar con cierto grado de tino, eh, puedo equivocarme y puedo obtener errores estándares estimados del coeficiente inmensos, incluso hasta infinitos. Entonces, la idea es poder trabajar sí, con análisis de intervalos de confianza, mirar la capacidad que tiene nuestro coeficiente para explicar no solamente de una perspectiva econométrica, sino también desde una perspectiva narrativa, para explicar nuestro modelo, y en caso que quieran profundizar acerca de la lógica matemática y econométrica que hay detrás del concepto de los errores estándares al aumentar con instrumentos débiles, les recomiendo que entren en Wooldridge, 4 paginitas que lo explican a la perfección, pero no quería seguir dando la lata con ecuaciones y quería entrar en algo un poquito más interesante y más útil para ustedes. Y otra de las grandes debilidades es que si yo no tengo conocimiento en profundidad de los temas que estoy trabajando y mis habilidades narrativas no son lo suficientemente fuertes,
no voy a obtener un buen resultado. Porque uno podría pensar, y volviendo al ejemplo que mencionábamos al principio de Acemoglu y Robinson, ¿cuál es la relación entre la robustez institucional y la situación de mortalidad de los colonos hace 300 años atrás? Eh, tiene que haber muchísimo trabajo y muchísimo conocimiento y argumentación teórica, como mencionábamos un poquito hace un par de transparencias atrás, acerca de cuál efectivamente es nuestra conexión. No basta con que los números den, sino puedo estar trabajando con correlaciones espurias, pueden acusarme de piggybacking. Entonces, la idea sí es efectivamente poder profundizar un poquito más en nuestro conocimiento sobre el tema y que por lo general excede una sola temática, o sea, excede la circunscripción de un tema clásico, sino que al incluir una variable instrumental tengo que empezar a profundizar en otros campos muchas veces. Vamos a ir con un breve ejemplo y un poquito de resumen de lo que estuvimos trabajando. Este ejemplo es bien interesante porque relaciona el concepto de protestas con distintas variables que poca relación tienen con las protestas a priori, y cuál es el efecto de las protestas en efectivamente las políticas de interés. No sé si recuerdan, allá por el año 2009 surgió el Tea Party Movement, que en el fondo revolucionó un poco la lógica narrativa y sobre todo el electorado y de la sociedad de la sociedad estadounidense en materia de impacto político. Y esto tuvo efecto en la lógica tradicional bipartista del gobierno estadounidense. Yo en lo personal no me declaro experta en materia de política estadounidense, pero sí me pareció bien interesante poder presentarles cómo se logra probar un efecto causal de alguna u otra manera en este artículo. Así que se los recomiendo porque es súper claro y empiezan a complejizar un poquito más sus ecuaciones. Entonces es un buen paso para que ustedes también puedan avanzar en la lógica de, si les interesa trabajar sobre este tema, poder profundizar un poquito más. Ahora sí, mi pregunta de investigación, en este caso, en realidad la pregunta de investigación de los autores, en este caso, fue si las protestas, en este caso mi variable X o mi variable independiente, tienen un efecto causal en las políticas de interés o en las lógicas electorales de Estados Unidos. Y el problema empírico era que existían una serie de variables omitidas que podían estar afectando la aparición de protestas y a las políticas de interés. Entonces, ¿cómo entramos a trabajar este tema? Bueno, básicamente ellos decidieron utilizar la lluvia como instrumento Z que nos permita operacionalizar las protestas. Aquí les dejo una pequeña cita que es: ante el mal tiempo también pueden ser realmente menos agradables para los participantes de las protestas, energizando menos a los asistentes y consiguientemente al movimiento. Básicamente ellos le dan una vuelta de tuerca bien interesante a cómo justificar que la lluvia está afectando a la protesta y a mi juicio se torna creíble. Y un poquito también les quería traer un breve spoiler, sobre todo para aquellos que se vean interesados y que quieran leerlo después al artículo, que básicamente los autores sostienen que los resultados de las protestas van a crear movimientos políticos que en alguna instancia van a terminar afectando la elaboración de las políticas públicas, la elaboración de las lógicas o la estructuración de las lógicas electorales, y lo van a hacer influyendo mediante la opinión pública y no solamente mediante el mecanismo de presión de las preferencias de los representantes. Entonces es bien interesante cómo ellos conceptualizan el concepto de opinión pública y cómo lo incorporan a partir de la lógica de protestas. ¿Qué hacen ellos? Bueno, yo aquí les simplifiqué, ellos aplican varios modelos, sobre todo en la segunda etapa, pero la primera etapa se mantiene constante. Generan una primera etapa donde van a tener una primera variable que va a ser una variable ficticia de si cayó más de X cantidad de lluvia, en este caso es 0.1 pulgadas de lluvia en el condado donde se realiza la manifestación.
Lo interesante aquí es que hubo diferencia climática en todos o casi todos los lugares donde hubo manifestación, entonces tenían grupo de tratamiento, tenían grupo de control, lo podían visualizar de manera, de manera gráfica, y que sea bien interesante también para incorporar un mapita en el paper, y agregaron también una variable que incluye la probabilidad de lluvia por su respectivo coeficiente, y recogen los efectos fijos y los controles que consideraron relevantes. Los controles los sacaron del censo, y los efectos fijos básicamente también tomaron algunas variables, bien como claves, y es más, van cambiando después en algunas partes del artículo los efectos fijos de manera bien interesante. Pero simplificadamente así lo abordaron ellos. Y ahora vamos a entrar un poquito más a cómo interpretamos un modelo de estas características. Bueno, básicamente se interpreta igual que una regresión lineal. Aquí en esta primera etapa lo que hacen es chequear si existe endogeneidad, se encuentran con que sí, efectivamente existe endogeneidad, y pasamos a una primera etapa en términos econométricos de nuestros modelos de variables instrumentales, donde relacionan las protestas con la lluvia, y obtienen coeficientes para distintos modelos con distintas variables, etcétera, como cualquier regresión lineal que uno podría aplicar sin mayor complejidad. Disculpen que sea insistente, pero quiero poder transmitirle que es abordable, que es bien sencillo y ameno poder trabajar con variables instrumentales, y nos puede dar un plus o un giro bien entretenido en nuestros artículos. Entonces, básicamente, se interpreta como el que el coeficiente beta. Ellos interpretan el beta, esta es nuestra primera etapa, pasamos a nuestra segunda etapa, y nuestra segunda etapa hacen exactamente lo mismo. Y aquí sí hay algo que yo quiero también poner como en highlight, que es que muchas veces las tablas las presentan juntas, la primera y la segunda etapa. Es decir, cuando desagregan esta columna en la primera y la segunda etapa para cada uno de los modelos. Así que sean bien cuidadosos cómo presentan sus datos. Por motivo de tiempo no quise entrar como en ese detalle, o entrar en programar las presentaciones, porque también cada journal y cada uno de nosotros tenemos nuestras preferencias en cómo armar nuestras tablas de regresión. Pero sí es sumamente importante que tengan en cuenta que sea claro y que sea legible, y que si estoy trabajando con mi segunda etapa, que quede claro que es mi segunda etapa, y si estoy trabajando con mi primera etapa, que quede claro que estoy trabajando con mi primera etapa. Y si hace falta texto para explicar mi tabla, es que mi tabla está enredada. Ahora sí, llegando un poquito más al final de esta charla, ¿qué es lo que aprendimos hasta el minuto? Bueno, básicamente que la endogeneidad es un problema a la hora de estimar efectos causales, dado que rompe los postulados del teorema de Gauss-Markov, y me voy a encontrar con críticas ante eso, sobre todo con aquellas personas que sean más clásicas o más del área de la economía. Variables instrumentales, por ejemplo, se utilizan mucho en los trabajos de salud pública. Es un tema bien interesante para abordar temas de salud pública, sobre todo cuando mis datos son complejos. Se ha abordado mucho desde ahí. Bueno, en general la econometría aplicada como temas no económicos ha sido muy bien desarrollada por las escuelas de salud pública. Incluso que en América Latina hay escuelas de salud pública que son bien activas en materia de econometría. Entonces, continuando con nuestro resumen, las variables instrumentales nos van a servir como una estrategia más para abordar el problema de endogeneidad, y no es una solución definitiva, sino que es una posible y potencial solución que puede darme a mí una visión alternativa, pero no es como mencionamos al principio. No les quiero vender la pomada en buen chileno diciéndoles que esta es la salvación y es la única opción para salvar la endogeneidad. Hay muchos campos donde la endogeneidad simplemente se asume. Y está bien asumirlo y está bien considerarlo. Mi recomendación es que cuando nos encontremos con endogeneidad,
lo justifiquemos aunque sea teóricamente. Sí, si realizaron test de endogeneidad, encuentro que mis variables son endógenas, sin embargo, no me genera un mayor problema, dado que estoy trabajando con esto, o dado que sí lo tengo en cuenta, pero ninguno de los mecanismos para controlarlo de tal manera me lo permitió hacer de manera óptima. O probé con variables instrumentales y los coeficientes dan igual, sobre todo cuando nosotros vamos a levantar datos. O sea, cuando levantamos datos no tenemos la posibilidad de volver a tomarlos. Si estamos aplicando como este tipo de estrategias, nos puede ayudar a variables instrumentales. A partir de ello, la característica econométrica que van a tener, que tiene que tener mi variable instrumental es que, volvemos a recordar, la covarianza entre X y Z sea distinto de cero. Acuérdense, el gamma que me quedaba en el denominador tiene que ser distinto de cero. Si no es distinto de cero, estoy en un problema. Estoy en un problema donde los softwares me van a fallar si estoy usando alguna librería específica de variables instrumentales. No es nuestro caso es bien artesanal y bien sencillo y voy a tener un problema analítico no menor. O sea, no me sirve esa variable. Y a partir de ahí, sí es importante recordar que la cualidad debe ser lo suficientemente precisa, pero tiene que explicar lo suficiente, pero no demasiado poco ni demasiado mucho, dado que si no puede ser también una variable que sea inadecuada para la lógica que yo estoy desarrollando. Esto lo puedo testear econométricamente y es recomendable siempre testearlo. Después tengo la característica teórica de mi variable instrumental que básicamente se radica en que la variable explicada y debe ser afectada solo a través de X por mi variable instrumental. Solo a través de X, no tiene que haber ninguna otra conexión. Si hay alguna otra conexión, también vuelvo a este problema. Esta cualidad debe defenderse robustamente con argumentos narrativos y por lo general no es testeable empíricamente en la mayoría de los casos, sobre todo cuando utilizo aquellas variables que son inobservables. Y es posible estimar este tipo de modelos con software informático open source. Les mencionaba que existen distintas librerías. Ustedes pueden explorarlas. Si alguien tiene alguna duda, también les estoy dejando mi correo para que trabajen estos temas y si tienen alguna consulta, feliz de responderles. Y básicamente investiguen, utilicen el software que ustedes utilizan. Si quieren inmiscuirse en R, también pueden hacerlo con el pequeño codiguito que les dejé hace un ratito. Y básicamente podemos incluir todos los controles que queramos y los efectos fijos que deseamos sin ninguna dificultad extra o sin tener que hacer nada extraño en mi código o en mis modelos. Eso sería todo. Agradezco a todos los que están aquí conectados, pero especialmente quiero agradecerle a Patricio Navia y a todo el equipo de MEPOP, a Melanie Oyarzún, también un colega aquí en el SIX, y a Francisco Villarroel, también otro colega del SIX, que hicieron posible un poco esta presentación en términos de contenido. Así que el campo es de ustedes, tienen total y completa libertad de consultas, dudas, comentarios, críticas, gritos. Muchas felicitaciones, Jacqueline. Muy interesante. Yo no conocía esta metodología. Es como... O sea, probablemente la había leído alguna vez, pero nunca entendí como de fondo cómo funcionaba. O sea, aún sigo teniendo un poco de duda en términos de cómo aplicarlo, un poco más como a mis temas son más como psicométricos. Como que todo lo que pensaba hasta ahora pareciera más como un multinivel que como algo como instrumental. Si es que entendí bien, esto es como una regresión dentro de una regresión, algo así, ¿o no? O sea, aplicamos la regresión en el paso 1 y que con esa regresión aplicamos el segundo efecto. Exactamente, exactamente. Lo interesante es que tiene cierta lógica jerárquica y tiene cierta Claro. lógica multinivel. Lo divertido acá es que por ahí para hacer algún modelo multinivel requiere cierto grado de expertise de manejo de software, que quizás en los niveles más iniciales es un poquito más complejo. Entonces, por un lado tiene esa facilidad para el abordaje metodológico en términos de trabajo en código que uno a veces le da un poquito más de miedo. Y por otro lado, cuando uno trabaja con
Yo no sé si para temas psicométricos es el mecanismo adecuado. O sea, te soy sincera, habría que ver específicamente qué datos tenemos disponibles y ver cómo queremos abordarlo, pero sí, cada herramienta responde a su campo. O sea, yo creo que esto es súper bueno para temas relacionados con salud, creo que esto es súper bueno para temas relacionados con opinión pública, protesta, manifestación, voluntades, con ese tipo de datos que quizás me cuestan un poquito más observar, pero que sin embargo están ahí y forman parte del mundo y eventualmente me gustaría explicarlos porque es choro explicarlos, pero como les decía, no es la solución absoluta a todos los problemas del mundo, pero si quieres y quieres revisarlo, nos ponemos en contacto y vamos, ¿para qué te gustaría aplicarlo? Y feliz de Es que ayudar. trato de pensarlo como para los temas del MEPOP y como que se podría medir como el efecto latente del medio de comunicación en, no sé, en el Algo por ahí que, consumo de medios, claro. sí, algo por consumo de medios sería bien choro. Hay que darle una Mm. vuelta de tuerca porque, como comentaba, acá la clave está perdonen el buen chileno, pero cuál es el tollo, el argumento narrativo, el, el cuerpo que le damos a esa justificación de variable instrumental. Yo he leído algunos artículos de variables instrumentales que realmente son terribles. Son, de verdad, son terribles, incluso hasta cómicos, porque uno dice, ya, ya, pero incluso uno parte en Acemoglu, que es como el gran clásico en variables instrumentales, y uno dice, ya, pero, pucha, me cuesta creerte, y después, claro, le van haciendo mejoras, lo van puliendo, y las técnicas evolucionan y uno no puede quedarse quieto, pero sí, Oye, eh, puede ser interesante. eh, ya pasando como a otra pregunta. Eh, ¿Cuál sería la diferencia sustancial eh, con, por ejemplo, la variable de interacción, más allá de que una regresión y la otra no es una regresión? O sea, te daría como diferencias sustanciales en términos así, como en los resultados? Por lo general, la diferencia está en el testeo de la hipótesis nula cuando hago mi test de endogeneidad. O sea, Ya. los coeficientes son lo suficientemente parecidos dependiendo de los estándares del journal donde publiques y suficientemente parecidos dependiendo de tus estándares personales como investigador y de tu disciplina. O sea, todo esto es bien hippie para hacer econometría, ¿no? Sí, Pero la así. gracia es que cuando testeo endogeneidad no tengo endogeneidad. Entonces, testeo endogeneidad con mi modelo lineal clásico endógeno, me da endogeneidad. Después de pasar por toda esta maquinita de limpieza, como usted llamarlo a mí, limpio la endogeneidad, tiro mi modelo, los coeficientes son muy similares, si es que no los mismos, son muy parecidos, y no tengo endogeneidad cuando testeo con mi Hausmann. Entonces es como, Solución mágica. Solución de Chemoglu. nada es mágico, nada es mágico, todo tiene su costo. Y su costo acá es una argumentación lo suficientemente robusta. Y a veces es complejo, a veces las cosas dan, pero es súper importante no caer en esa estrategia de, con tal de que me dé correlación a cualquier cuestión, Mm, eso es clave. Es clave porque uno invierte mucho tiempo escribiendo un artículo, trabajando en un artículo, para que después vuelva, no sé, uno lo manda a una buena revista y te vuelve destrozado y uno se le parte el corazón. Así que mejor dedicarle un poquito más de tiempo a esa parte argumentativa que hoy por hoy se le están dando, sobre todo en artículos de estas características, muchísima atención. claro. Oye, pero Rodrigo Cuevas habla de que, o sea, uno podría aplicar esto a cosas psicométricas. Sí, eventualmente sí, Como pero RACs, claro. tendría que ver qué variables estoy trabajando, ¿cachai? O sea, Claro. es muy ad hoc a qué variables uno quiere relacionar y poder testear qué me da bueno y qué tiene una historia detrás para contar. Sí, o sea, todo se puede utilizar con todo. El tema es, veamos los datos, veamos qué es lo que queremos hacer y que tenga una justificación y que no sea un chanchurro raro de meter datos adentro de datos porque da. Ya, de verdad. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Igual a mí me gustaba vivir con la endogeneidad, así que. A mí me gusta vivir con endogeneidad, pero me parecía choro, sobre todo para esa revisión malvada del revisor 2. A mí me ha pasado que me llega No.
Ya, pero tiene endogeneidad, sí, sí, te dije que tiene endogeneidad, ya, pero ¿cómo la salvó? Ya, lo testé con esto y me da lo mismo, así que puedo quedarme con mi modelo mío. Sí, es verdad. Esa es como la solución convencional. Francisco quiere hacer una pregunta. Pero déjame darte. Ahí sí. Gracias, Gonzalo. Primero, felicitar a Jacqueline, que es una excelente compañera dentro del doctorado y obviamente una persona que aprende muy rápido, muy entusiasta, así que rápidamente aplicó y empezó a ocupar estas metodologías y que lo ha hecho de manera súper bien. Y también su exposición, por cierto. Pero hay una pregunta y que yo creo que las personas que hemos pasado por métodos cuantitativos en ciencias sociales habitualmente se hacen porque se tiende a decir no pocas veces que como frase de oro es causalidad, no es, o sea, como correlación no es causalidad. Entonces cuando tú encuentras correlaciones y te ponen el freno al tiro, digo, no, espera, esto no es cualquier cosa, tenemos que revisar bien, etcétera. Y evidentemente las variables instrumentales y en general estimación MCO de dos etapas y todas esas cosas buscar esa causalidad. El punto es, ¿se alcanza realmente o sea, a ser causal? Porque es difícil, estamos hablando de tradiciones estadísticas que han peleado mucho tiempo, que me pareció muy iluminador, de hecho, cuando también estuve revisando estas cosas que venimos de justamente de áreas donde la estadística con suerte puede encontrar ciertas interacciones, porque renunció, digamos, a tratar de explicar causalmente a partir de métodos observacionales, y por eso se lo dejó a los experimentos. Pero hay una parte nueva en el fondo, entre comillas, de la estadística que es la econometría que dice, no, si esto se puede hacer. Y entonces el punto es, ¿se logra al final llegar a ese punto causal? O no sé, o cuáles serán esas limitaciones, si es que existen. ¿Qué puedes decir al respecto de eso? Gracias, Pancho, por tu pregunta. Me encanta tu pregunta porque para la audiencia aquí presente, Francisco y yo somos frenemies, académicamente hablando, porque él es un experimentalista clásico y yo soy más de las ciencias más econométricas, más de la estadística, vengo de otra escuela. Depende. Depende. Para ti, Pancho, no. O sea, la causalidad que obtienes con este tipo de estructuras y metodologías no es tan creíble como aquella que puedo obtener, sobre todo con un experimento controlado. Ahora, ¿me permite explicar fenómenos que un experimento controlado no me permite? Me permite trabajar con experimentos naturales, me abre un campo de situaciones y objetos de análisis que bajo la lógica experimental a veces es incluso antiético. Entonces es una por otra. ¿Yo le creo a la causalidad? Sí, le creo a la causalidad. ¿Hay causalidades mejores? De todas maneras. O sea, soy partidaria de que experimentalmente obtienes una mejor causalidad. Sin embargo, para que esta causalidad sea más bonita, eh, tienes que resignar el estudio de ciertos fenómenos que están en la naturaleza, que suceden en las dinámicas sociales, que suceden en las dinámicas políticas y que los experimentos los dejan fuera. Entonces, mi respuesta es, tienes razón, no soluciona tu problema de causalidad en términos estrictos, pero también soluciona mi problema de causalidad en términos un poquito más relativos. Me gustó que salió jugando, Jacqueline. A la pregunta Siempre, de Francisco. Salió siempre. jugando, sí, balón al pie. Bien, bien, bien. Mira, la discusión de la endogeneidad igual es como más epistemológica, según yo, como que. A mí me han criticado papers por endogeneidad, sobre todo incluso en ponencias como más del ámbito, como más del econometrista dura, del econometrista de economía, suelen hacerte como ya, pero esto está malo y no cumple Gauss-Markov, entonces no es Meli. Pucha, tiene que ver con hacia dónde vamos. Otra de las cosas que por lo general a nosotros no nos cuentan cuando nos explican este tipo de técnicas, básicamente tiene relación
con que muchas veces necesitamos innovar metodológicamente, sobre todo pasa mucho en revistas latinoamericanas e incluso chilenas, dicen ya, pero la regresión ya la vi 2000 veces y el tema, pucha, está trabajando el mismo tema que vengo publicando hace 100 años. Entonces, es una forma relativamente sencilla de sumarle un poquito de complejidad al modelo sin tener que saber demasiado de programación, sin tener que profundizar en unas estrategias muy complejas y puedo sumarle como algo más choro para darle una posible explicativa. No por eso tengo que dejar de lado mi modelo lineal, pero también sobre todo para revistas Q3, Q4, cambiar la metodología simplemente nos puede aceptar incluso para datos que tengo tomados, datos que quiero reutilizar, o datos que tengo bien antiguos, o datos, sobre todo, bueno, Francisco es historiador y nos ha tocado también como pensar cómo incorporar datos de historia en la ciencia política, y es una buena estrategia. O sea, yo no me gusta como casarme ni con los software ni con las estrategias metodológicas, pero sí creo que es una buena herramienta que hay que tener en cartera. No la mejor, no la única, pero sí una buena herramienta. Sí, bastante útil por lo demás. Voy a tratar de aplicarlo en algún momento. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios, no sé. Está buena la conversación de la endogeneidad y de ¿cómo se llama? El problema epistemológico de la endogeneidad. Gracias. Yo creo que la estadística no, ¿cómo se llama? No te explica causalidad bajo ningún punto de vista, pero ninguna, así. Ojo, Así pero que, esto no es estadística, esto es econometría. bueno, la econometría o la psicometría, nada te genera causalidad. Yo soy un Ay, poquito más militante que tú. ¿sí? Sí, yo creo que aquí pueden, a ver, cuando uno está trabajando en modelos, básicamente uno está intentando reducir, maquetear el mundo. Uno no va a tener una copia perfecta, nunca tu beta poblacional va a ser el mismo que tu beta muestral. Eh, Tienes la posibilidad de maquetear el mundo, de mostrar el mundo en 10 o 15 hojas de papel, e incluso transmitir hasta cierto punto cómo tú entiendes el mundo. Entonces, muchas veces formalizar en modelos econométricos permiten que ámbitos que quizás no están tan relacionados con el mundo de lo social incorporen o citen o consideren en sus estudios, sobre todo en materia de políticas públicas, políticas económicas. Yo trabajé mucho tiempo en el Estado, trabajé en Ministerio de Hacienda, trabajé en Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, y cada vez más el proceso de toma de decisiones está incorporando los análisis econométricos con el fin de poder a lo menos entender el mundo en el que nos enfrentamos de una manera similar, homogeneizar el lenguaje y homogeneizar la problemática. De todas maneras, no lo explica todo. De todas maneras, no, no es necesariamente la única forma de ver el mundo. Yo no soy una militante acérria de los métodos cuantitativos solamente, yo soy una militante acérria de los métodos mixtos. Y por eso mi hincapié estuvo en, tenemos que incorporar las variables instrumentales desde una perspectiva teórica, porque sin la perspectiva teórica, estos son numeritos y un par de líneas de código. O sea, es clave ser consciente de que lo cual y lo cuanti tienen que conversar, como pasa constantemente en el MEPOC, donde estamos trabajando continuamente profesionales académicos cuanti con profesionales académicos quali, y terminan saliendo cosas bien choras. Entonces, creo que es mucho más explicativo. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario, alguna crítica, algún tomatazo. Yo sé, Francisco Sí, tenía la mano levanta. sí, Ah, sí, quería hablar un par de cosas. Primero, desmentir la difamación que acabo de sufrir aquí de que no me gustan los métodos, las variables instrumentales. Me parece súper interesante por algo que tú dices que yo creo que es bueno recalcar. Evidentemente, y creo que lo habíamos hablado en algún momento en la charla de experimentos, los experimentos son limitados. Tienen un lugar bien cerrado hasta donde pueden llegar. Evidentemente se han expandido, pero siempre tiene limitación. Sobre todo
Y eso que es lo importante, en el fondo, que la gracia que tienen estos elementos es que las variables instrumentales y este análisis causal se puede permitir hacer cuando la aleatorización no es posible. La historia no la podemos aleatorizar. No podemos hacer grupos de control de países o de culturas y ponernos a estudiar. Entonces, por eso es súper valioso justamente que ese razonamiento, que es un razonamiento experimental, que generar estos contrafácticos, todo tú lo puedas aplicar también a este lado. Por este lado que son los métodos observacionales. Lo otro que ya lo dijo la Jackie, que es la importancia de la teoría. En el fondo no hay ninguna causalidad posible porque los datos no te lo dan, sino que en el fondo es a la luz de un entendimiento teórico que te permite entender los datos de cierta forma. Si no, no hay análisis causal. Incluso con estos datos, o incluso con experimentos, nada de eso va a darte per se un análisis causal. Eso depende mucho de la teoría y por eso también es importante lo que decía la Jackie, que hay que saber muy bien, hay harta teoría para poder explicar y justificar bien por qué estás haciendo esos modelos y no otros. Y por otro lado también es eh, se me olvidó cuál es el otro, pero en el fondo el valor de la teoría yo creo que es lo más relevante en este caso, porque si no, no vas a saber qué estás armando. No, tal cual, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Pancho, por eso somos frenemies, pero sí, uno de los elementos clave es que las variables instrumentales no están solas en ese mundo gris entre la econometría y lo experimental, hay una serie de estrategias súper choras. Yo en algún minuto cuando me propusieron hacer esta charla pensé en presentar alguna más, pero dije prefiero que nuestra audiencia tenga conocimiento de algunas de ellas y la tenga como en profundidad y no un poquito de todo y que tenga que salir a buscar a ver qué encuentran. Pero no sé, matching es súper choro, elementos pareados, hay un montón de estrategias que permiten estar como en esa zona gris, que nos permiten construir contrafácticos y que esos contrafácticos nos pueden producir un resultado también bien interesante, sobre todo cuando tengo limitaciones con el ambiente, cuando tengo las limitaciones clásicas de los experimentos. Entonces, 100% de acuerdo con mi friend, mi Pancho. No sé si queda alguna otra duda, alguna otra consulta. I don't know, Kieran, if you have any doubt. I don't know if you could understand my Spanish, but I hope you could understand me. Entonces, Oh, si no hay más dudas ni consultas, quiero... Ah, you can unmute. Do Yes, you thank you want to so ask much. it? Thank you so much. That was a great presentation on instrumental variables, and I think I'm familiar with some of the papers you referred to, so which is great. And though I tried to follow some of your Spanish, and then luckily I had some equations to see there, so that's helpful. So my question is, does instrumental variable work with any dependent variable? Let's say you have a categorical data, let's say there's a count data. So how do you deal with different, like, let's say there's a skewed data, which is like, let's say, instead of using a negative binomial regression, can I use that using an instrumental variable? Thank you. Thank you very much, Kieran. I think you can Don't hate me touch. now. Okay, yeah. I don't thank you. I think that the people could wait one answer in English, but I think that you can use this instrument in different fields. I mean, in different kind of instrument of dependent variables, as we show in a little space of my code, a little line of my code. We use logic regression there, so you could not have any problem to change to other methodological prospects, but you will have some considerations in different kinds of models. If you want, we could work together in something related to this, but thank you very much for your question. Thank you very much to share your time with us, and hope my Spanish was not impossible to understand for you. Ahora sí, no sé si queda alguna duda, alguna consulta. creo que no.
sino agradecerles infinitamente a todos, agradecerle nuevamente a Patricio y a todo el equipo de MEPOP, a Francisco, que también fue un apoyo, a Kieran, thank you very much to be here. I don't know what time is there, so thank you very much, and esperamos que nos estemos viendo en próximas actividades. Un abrazo grande y ojalá si tienen alguna duda no tengan la menor duda de contactarme, full disponible para todos. Muchas gracias, Jacqueline. Esta ya fue la penúltima charla. La próxima charla, que va a ser la última, va a ser el 5 de octubre a las 2:30, que la va a hacer Guillermo Bustamante, sobre ya ocupar R como una herramienta para poder analizar redes sociales y medios de comunicación online. Así que bueno, están todos cordialmente invitados. Y en 2 semanas más tenemos la jornada de investigación en ciencia política, donde claramente les espero ver acá en la UDP. Ahí vamos a estar con Francisco presentando un artículo. Lo sé. El lunes sale el programa, así que ahí vamos a ver, o van a saber ustedes cuándo van a presentar. ¿Ya? Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao.